Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Estupor y Temblores de Amélie Nothomb. Me llamo Amélie, nací en Japón, y después de haberme criado en diferentes países del mundo, decidí volver a mi tierra natal como adulta para trabajar en una gran empresa japonesa, Yumimoto. Llegué animada por una pasión profunda y sincera por la cultura nipona, con la esperanza de integrarme en ella completamente, de fusionar mi alma con ese rigor ceremonial que tanto me atraía. Pero muy pronto descubrí que el Japón que amaba desde la infancia era muy distinto al que gobernaba el interior de los rascacielos empresariales. El edificio de Yumimoto, de vidrio y metal, se alzaba como una fortaleza de silencios y jerarquías. Me presenté puntual y temblorosa el primer día, con mi traje gris sobrio, mi peinado disciplinado, y mi currículum en orden. Fui recibida por el señor Saito, un hombre amable, aunque rígido, que parecía hecho de mármol. Pero la figura que me dejó sin aliento fue Fubuki Mori, mi supervisora, alta, bellísima, con una postura de reina y un rostro sin grietas. Su sola presencia cortaba el aire. No tardé en notar que, a pesar de haber sido contratada como intérprete, mis funciones eran irrelevantes. Me relegaban a tareas simples, absurdas, como servir café, archivar documentos, enviar notas sin importancia. Sin embargo, yo lo hacía todo con esmero. Quería demostrar que podía ser una buena subordinada japonesa. Creía que el esfuerzo sería recompensado, pero cada intento era bloqueado, anulado, ignorado. Una vez, el señor Haneda me pidió redactar una carta en francés. Me entregué a la tarea con entusiasmo. Quise mostrar mi competencia, mi dominio lingüístico, incluso mi delicadeza en los matices. Pero cuando llevé el resultado a Fubuki, me detuvo con una mirada glacial y dijo que lo haría ella. Su tono no fue agresivo, pero en su simplicidad residía la violencia. Lo haré yo misma. Una frase que equivalía a borrar mi existencia. Cada día era una ceremonia de frustraciones. Me asignaban tareas ridículas para alguien con mi formación, pero yo las ejecutaba con una mezcla de resignación y obstinación. En el fondo, me decía, si soy sumisa, si obedezco sin quejarme, acabarán por confiar en mí. Me equivocaba. La cultura de la empresa era de una rigidez casi religiosa. La jerarquía era una columna vertebral inviolable. Cada palabra debía medirse, cada gesto debía estar justificado por la cadena de mando. Ser espontáneo era un sacrilegio. Ser eficiente, un peligro. Nadie podía destacar más que su superior. Y yo, sin quererlo, con mi energía, mi voluntad y mis estudios, era percibida como una amenaza. Especialmente por Fubuki, que veía en mí una provocación que no podía tolerar. Nunca levantó la voz, nunca me insultó. Su desprecio era una obra de arte, un silencio calculado, una mirada que no se dirigía a mí aunque me atravesaba. Su poder residía en hacerme sentir invisible, y sin embargo, yo la admiraba. Su belleza me hipnotizaba, su forma de caminar, su manera de inclinar la cabeza, todo en ella me parecía digno de adoración. Era mi verdugo y mi musa. Me destinaron al archivo, en un cuarto sin ventanas, donde el polvo era mi única compañía. Allí, entre expedientes que nadie consultaba, pasaba horas en silencio, etiquetando papeles que no tenían sentido alguno para mí. El tiempo se volvía viscoso. Mi alma empezaba a deshacerse en fragmentos de papel. Un día me enviaron al baño de señoras para comprobar si las empleadas tiraban correctamente el papel higiénico. Me convertí en una suerte de vigilante de la limpieza. Lo acepté sin protestar. Había comprendido que cualquier intento de queja me haría parecer indisciplinada,
arrogante, poco japonesa. Yo quería ser japonesa, al menos en espíritu. Así que bajaba la cabeza y obedecía. Pero la humillación no tenía fondo. Luego me encargaron servir café en el sótano a los obreros. Allí descubrí otro Japón. El de los hombres simples, sucios, sudorosos, que no sabían inglés ni francés, pero que me ofrecían sonrisas auténticas. Me decían, Miss Coffee, y me saludaban con gestos torpes pero honestos. Por primera vez desde mi llegada a Yumimoto, sentí algo parecido al respeto. Creí que tal vez, desde lo más bajo, podría reconstruirme. Pero Yumimoto no lo permitiría. Un día, uno de los obreros derramó café sobre un papel sin valor. A los ojos de la empresa, eso bastó para justificar otra degradación. Fubuki me citó. Su rostro era una máscara perfecta. Me explicó, sin cambiar el tono, que mis funciones quedarían suspendidas. Me mandarían a vigilar el almacén de papel higiénico. Allí, sentada en una silla frente a paquetes de rollos, sin nada que hacer, sin nadie con quien hablar, pasaba jornadas enteras mirando el vacío. La inutilidad era total, el castigo, exquisito. Me daban arroz y agua. Ni siquiera me dejaban limpiar. Solo observar, convertida en estatua. A veces Fubuki bajaba a verme. Nunca me hablaba mucho. Me observaba con esos ojos donde no había odio ni compasión, solo ese extraño deseo de dominarme, de borrar todo rastro de voluntad en mí. Yo quería preguntarle por qué me castigaba así, por qué me temía, pero no tenía derecho. Ella era mi superior, yo era su sombra. Poco después, llegó el golpe final. Me asignaron la limpieza de los baños del piso inferior. No era una metáfora. Debía fregar inodoros. Al principio fue un shock. Luego me acostumbré. El cuerpo se adapta al trabajo físico. La mente, no tanto. Pero incluso en esa humillación, encontré una forma de resistencia. Me decía, si puedo limpiar baños con dignidad, nada podrá quebrarme. Una noche, sola en el baño, lloré. No por la suciedad, lloré por Fubuki, porque su perfección me dolía, porque jamás podría alcanzarla, porque deseaba desesperadamente su aprobación, incluso su amistad. Pero lo que yo era, extranjera, directa, emocional, era todo lo que ella no podía aceptar. Fubuki, sin embargo, también mostraba fisuras. Una noche, al cruzar palabras con ella, vi que sus manos temblaban. Que algo en ella se quebraba. Que quizás, también sufría en ese mundo implacable de hombres, donde debía imponerse con una dureza aún mayor para ser respetada. Mi relación con ella se convirtió en un campo de batalla silencioso. No podíamos hablarnos con franqueza. Nos vigilábamos con cortesía. Cada una era la imagen invertida de la otra. Pero ninguna podía renunciar. Y así pasaban los días, entre reverencias, silencios y rituales que me alejaban cada vez más de mí misma. Pero también, de manera imperceptible, me hacían más fuerte. Mi dignidad ya no estaba en mi posición, sino en mi capacidad de resistir. A medida que los días se hundían en una rutina casi litúrgica de humillación, comencé a desarrollar una resistencia casi mística. Convertida en empleada de limpieza, limpiando con esmero los baños del piso 17, encontraba en la repetición una forma de meditación. Me había vuelto invisible, y con ello, casi invulnerable. Pero no era indiferencia lo que sentía, era una forma superior de lucidez. El desprecio social era absoluto. Aquel que limpia los inodoros no tiene derecho a la palabra, ni al contacto visual. Algunos empleados fingían no verme, otros me saludaban con una condescendencia tan pulida que dolía más que la indiferencia. Sin embargo, yo, descendida al nivel más bajo de la jerarquía, comencé a ver más claramente que nunca. Fubuki seguía presente en mi vida como un sol frío. Bajaba ocasionalmente, siempre erguida, inalcanzable, para vigilarme.
Su belleza me seguía pareciendo irreal, pero ya no me cegaba. Notaba grietas, su voz era menos firme, sus silencios más densos. Y aunque jamás me lo habría dicho, yo sabía que se preguntaba por qué no me rendía. Un día, mientras limpiaba el suelo del baño, una colega me pasó por encima con los tacones. No se disculpó, no me miró. En su mente, yo no existía. Esa invisibilidad, lejos de dolerme, me hizo sonreír. Había dejado de esperar reconocimiento. Ahora solo deseaba seguir resistiendo. Me había transformado en algo irreductible. Una figura sin poder, pero con una dignidad silenciosa que ningún superior podía destruir. Pero Yumimoto era una maquinaria bien engrasada para triturar individualidades. El señor Omochi, director tiránico y patéticamente vanidoso, me observaba con una mezcla de burla y extrañeza. Un día, pidió a Fubuki que redactara mi carta de despido. Ella titubeó. Yo lo vi. Por primera vez, sus ojos revelaron una lucha interna. Era evidente que, a su manera, había comenzado a respetarme. La carta fue escrita, pero no enviada. En su lugar, fui transferida al nivel más bajo del organigrama. Ya no era limpiadora oficial, sino una presencia tolerada, sin funciones. Un fantasma. Mi escritorio era una tabla de madera en un rincón del almacén. Mi salario se redujo a una mínima parte. Sin embargo, seguía yendo todos los días. Me sentaba, esperaba, existía. En esa especie de limbo laboral, comencé a escribir. Tomaba notas mentales, observaba a los empleados, registraba sus manías, sus gestos de sumisión. Era una antropóloga en tierra sagrada. Y también, en secreto, una hereje. Porque, a pesar de mis reverencias, seguía conservando una voz interior que cuestionaba, que se burlaba, que se negaba a desaparecer del todo. Un día, durante un terremoto menor, el edificio tembló y varios empleados gritaron. Yo no me moví. Fubuki me observó. Algo en su mirada cambió. Como si, en ese gesto, o en esa ausencia de gesto, hubiera comprendido algo esencial de mí. No era sumisa, era fiel, y eso era aún más incomprensible. En un último intento de ubicarme, me mandaron a repartir té. Fui de escritorio en escritorio, sirviendo con una reverencia ensayada. Algunos empleados me ignoraron, otros, avergonzados, me agradecieron en voz baja. Yo sonreía sin emitir juicio. La servidumbre se había vuelto mi terreno de poder. Desde allí, podía mirar a todos sin pedir nada. Pero la humillación más exquisita vino con una nueva solicitud del señor Omochi. Debía aprender a usar la fotocopiadora. Me entrenaron durante días. Tenía que saber cada botón, cada función. Al final, me ordenaron fotocopiar un documento insignificante y luego destruir las copias. Era un acto vacío, sin utilidad, cuya única finalidad era afirmar el dominio absoluto de la jerarquía. Pero lo hice, porque había aprendido que obedecer no era sinónimo de derrota si lo hacía por elección. Fubuki se convirtió, lentamente, en una figura trágica para mí. Su belleza comenzaba a mostrar signos de cansancio. Bajo su maquillaje impecable, había ojeras, pequeñas grietas de desesperación. Una noche, cuando nos cruzamos en el baño, me miró durante más de 5 segundos. No dijo nada, pero esa mirada fue la confesión de todo lo que no podía nombrar. Estaba atrapada, igual que yo, en una estructura cruel, aunque ella tenía el rol del opresor. Su poder era su prisión, mientras yo, desde lo más bajo, comenzaba a saborear una libertad interna. A mí ya no podían quitarme nada. Había sido despojada de todo. Pero ella, en cambio, aún tenía una reputación que defender, una máscara que sostener, un rol que interpretar cada día. Yo había descendido al fondo, pero ella debía mantenerse de pie sobre un pedestal que se tambaleaba. Llegó el fin de mi contrato. Nadie me dijo nada,
Ninguna ceremonia de despedida, ni siquiera una mirada de cortesía. Salí del edificio como quien abandona un templo, no derrotada, sino transformada. Ya no era la joven ilusionada que había llegado creyendo en la armonía entre culturas. Era otra, una mujer que había atravesado un infierno elegante y silencioso, y había salido con una lucidez feroz. Mientras descendía por el ascensor por última vez, sentí que los muros de vidrio me expulsaban como un cuerpo extraño que nunca debió haber entrado. Afuera, el aire tenía otro sabor. No era dulce, pero era mío, y supe, entonces, que escribiría sobre aquello. No por venganza, ni por compasión, sino porque ese mundo cerrado, ritualista y cruel, había revelado más sobre mí de lo que jamás habría imaginado. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.